Ya. Ya, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí nuevamente con Rafael de Micheli, gerente general de la empresa Aeroaduana SAC, y quisiéramos realizar una serie de preguntas que nos puedan ayudar en este trabajo de investigación. Sin más preámbulo, doy pase a mi compañera para que empiece con la entrevista. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. La primera pregunta que tenemos, ¿podría compartir una situación complicada que tu equipo haya tenido que resolver? Cuéntanos qué sucedió, cómo se resolvió y cómo fue tu rol como líder y qué resultados obtuvieron. Ya. Recientemente teníamos un caso concreto y puntual, una exportación que tuvimos que ingresar a un determinado depósito temporal como parte del proceso de exportación. Se recogió la carga del almacén del cliente y cuando se llegó al depósito temporal en el Callao, lamentablemente habían tenido un problema ellos de que se les había caído el sistema y no dejaban ingresar la carga en ese momento. Entonces coordinamos con el cliente para que el contenedor regresara nuevamente donde el cliente y pudiera dormir ahí, pero ellos ya habían cerrado el almacén, no había dónde dejarlo. Coordinamos con el transporte para que lo guarde, pero ellos tampoco podían porque tenían ese carro asignado a otro servicio en madrugada y teníamos entonces el problema que no sabíamos qué hacer con la carga. Estábamos todos en la oficina, eran las 6 de la tarde y bueno, en nuestra oficina tenemos un almacén eh, libre y coordinamos para, como una medida de solución alternativa, que el contenedor fuera a nuestra oficina, descargáramos la mercancía ahí en nuestro almacén, ellos utilizaran su carro y al día siguiente, bueno, poder contratar otro servicio de transporte para poder hacer el ingreso, ¿no? Fue un tema muy complicado porque no teníamos dónde dejar la carga en la noche, no teníamos otro transporte alternativo, no había solución en primera instancia y juntos, todo el equipo puso el hombro, como se dice, nos quedamos en la oficina, estuvimos hasta las 10 11 de la noche descargando el contenedor para que quede seguro y se informó al cliente en primera instancia, o sea, lo inmediato. Él estuvo de acuerdo en esa medida y que permitió salvar ese impasse momentáneo y temporal gracias a la gestión que se pudo hacer en la oficina, porque todos tuvimos que cargar, o sea, abrimos el contenedor y empezamos a cargar caja por caja para poder descargar el contenedor y para poder llegar esto a un buen puerto, ¿no? Felizmente salió bien, no hubo ninguna pérdida y se pudo subsanar este impasse que eventualmente puede suceder en cualquier momento, ¿no? Sí, qué interesante lo que nos comenta, ¿no? Que todos han trabajado Ujú. en conjunto. Sí. Si la siguiente pregunta es, ¿podría identificar dos fortalezas y dos oportunidades de mejora en su equipo de trabajo? Bueno, una de las fortalezas que mantenemos en la oficina y que es fundamental para el desarrollo de los servicios que brindamos como agencia de aduana es una permanente y muy buena comunicación del equipo, de los sectoristas y de las personas encargadas de atender al cliente, en que hay una comunicación permanente en el tema cliente, equipo de aeroaduana para poder programar los despachos eventuales que hayan y que sean sin demoras, sin sobrecostos, etc. Entonces yo creo que una de las competencias blandas fundamentales que podríamos mencionar es esta permanente y buena comunicación con el cliente, ¿no? Y lo otro es que podríamos mencionar que tenemos también una capacidad de adaptarnos ante situaciones imprevistas, como por ejemplo el caso que te acabo de comentar, ¿no? Que ante esta situación imprevista, no rutinaria, que muy pocas veces sucede, supimos tomar una decisión adecuada, rápida, que le dio solución al problema y que nos llevó a, una, a un tema que fue exitoso en cuanto a la operatividad de ese despacho particular, ¿no? Sí, yo considero importante todo equipo de trabajo. Ujú. Ahora le doy el pase a mi compañero. Ya, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo está Gabriela? Hola, bueno, siguiendo con las preguntas, yo tengo tres para ti. La primera es, bueno, ¿cuál crees que son sus competencias blandas más sobresalientes?
Y si podría proporcionar con estas ejemplos que evidencien estas competencias en el trabajo. Mira, la primera creo que como toda persona debe de ser, o sea, toda persona que ejerce el liderazgo, llamémoslo así, de una empresa, eh, tiene que manejar un tema de empatía. O sea, tú tienes que ponerte en el lugar de los trabajadores y responder a las necesidades del equipo y del cliente. Y la otra es, valga la redundancia, el liderazgo, ¿no? O sea, tú tienes que poder motivar, guiar a tu equipo para que ellos puedan, a su vez, sentirse comprometidos y ser responsables con todas las funciones que se les asigne para poder cumplir con su labor de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo, por ejemplo, del tema este del liderazgo y de la empatía, es que en el ejemplo que mencionamos anterior, en el cual tuvimos que bajar todo el contenedor para poder ponerlo en nuestro almacén, cargamos todos. O sea, yo soy el gerente, pero igual a la hora de la hora tuvimos que poner el hombro y todos cargamos, todos apoyamos, como si fuéramos un equipo compacto en lo cual todos hacíamos exactamente lo mismo para poder solucionar el problema determinado que se nos presentó. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, siguiendo con Sí. el tema de competencias blandas, te quiero hacer la misma pregunta, pero ya enfocada no a ti, sino a los miembros de tu equipo. ¿Cuál crees que son las competencias blandas esenciales para los miembros de tu equipo? Bueno, lo primero es que sepan realmente que son un equipo. O sea, el éxito de esta gestión de negocios radica en que ellos tienen que entender claramente que forman parte de un equipo, que individualmente su trabajo puede ser bueno, pero si no tiene un complemento con el trabajo de su compañero, el resultado de la gestión integrada va a ser mal. Entonces, el primero es justamente eso, que sepan que son un equipo interdependiente y que la labor de uno beneficia y favorece la labor del otro y que las labores conjuntas de todo es lo que llevan a un buen puerto el tema del trabajo que desarrollan, ¿no? Y la segunda es que la comunicación que habíamos mencionado, por ejemplo, que mantenemos con los clientes o con las autoridades, eh, también debe de verse reflejada en una comunicación al interior de la empresa, ¿no? O sea, debe haber una comunicación permanente entre los miembros, eh, buscando soluciones a situaciones eventuales, buscando complementar su trabajo, buscando una coordinación efectiva para poder llevar a cabo toda la cadena logística, es fundamental. La comunicación al interior de la empresa entre los miembros del equipo es fundamental para que ellos puedan desarrollar de una manera satisfactoria las labores que se les asignan, ¿no? Ya, gracias por tu respuesta. Y bueno, Ujú. ya pasando el tema sobre las competencias blandas, quiero preguntarte sobre los valores de tu empresa, cuáles son y cree que sus colaboradores y usted mismo comparten esos mismos valores y si cree que estos contribuyen o afectan su rol en su puesto. Mira, yo creo que lo primero que busca alguien que contrata una agencia de aduana es un tema de integridad. O sea, tenemos que ser una empresa íntegra, eficiente, en donde haya comunicación permanente y que mostremos un compromiso con lo que nosotros estamos ofreciendo como servicio. Somos una agencia de aduanas, como tal, nosotros recibimos el mandato tanto de los importadores como de los exportadores para poder realizar sus despachos en nombre de ellos y manejamos documentación y manejamos montos, por ejemplo, de pago de derechos de aduana bastante significativos. Entonces tiene que haber una probada y una evidente integridad, compromiso, eficiencia, comunicación, para que el cliente sienta esa seguridad de poder contratarte a ti como su agente de aduana para que lleves a cabo todos estos roles que forman parte de la cadena logística, ¿no? Estos roles
no solamente los tengo que asumir yo, estos roles tienen que ser asumidos a su vez por el equipo. O sea, porque finalmente el trato directo con los clientes, cada cliente tiene un área de logística y esa área de logística es atendida por un personal de la empresa, que nosotros le denominamos sectoristas. Entonces, el trato directo con el cliente no lo tengo yo realmente, lo tiene cada miembro del equipo que es el sectorista de determinadas empresas. Entonces, finalmente, perdón, la cara de la empresa es el sectorista. Entonces, él tiene que mantener necesariamente estas mismas eh, habilidades o valores para poder desarrollar su trabajo eficientemente y que el cliente se sienta atendido, sobre todo se sienta confiado, que es fundamental para que nos puedan seguir contratando como sus agentes de aduanas, ¿no? Ya, gracias, Rafael, por tus respuestas. Eso es todo por mi Oh, parte. Le paso gracias. la mano a mi compañero. Bueno, buenas tardes, gerente Rafael. Mi nombre es Hola Luis, Luis ¿cómo estás? y ¿Qué tal? bueno, yo tengo cuatro preguntas para usted y para su equipo. Muy bien. Bueno, mi primera pregunta sería, ¿usted como líder considera pues que existe barreras de comunicación en su empresa? O sea, si bien es cierto, eh, hemos mencionado que la comunicación efectiva es básica para el tema del buen desarrollo del giro del negocio. En todo, en la vida, siempre hay cosas por mejorar. Entonces, sí hay algunos aspectos puntuales en los cuales la comunicación no se da de manera efectiva en tiempo real, sino tiene a veces algunas demoras y eso afecta el normal desarrollo del despacho aduanero. Entonces, sí, decirte que no hay nada por mejorar sería mentir. Siempre en la vida uno puede mejorar y tiene que buscar ver alguna de esas debilidades en donde la cadena falla para poder poner alguna medida correctiva y que sirva esto de una este, eh, análisis para mejorar el servicio que brindamos, ¿no? Sí, hay cosas por mejorar en el tema de la comunicación y es un punto importantísimo que nosotros tenemos que tratar permanentemente para que no sea un motivo de que el trabajo vea desmejorado la calidad del servicio, ¿no? Bueno, me parece interesante que usted como líder intente pues mejorar, ¿no? En esos Ujú, aspectos para su empresa. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿cuáles son las principales, bueno, los principales canales de comunicación utilizados pues por el equipo? ujú. Bueno, básicamente es a través, bueno, de equipos celulares, o sea, hay una comunicación permanente a través de celulares, con correos electrónicos, mensajes de texto. Nosotros tenemos básicamente dos tipos de trabajadores. Nosotros tenemos la oficina administrativa, en donde se da el trabajo presencial con parte del equipo que hace determinadas funciones administrativas en la oficina, pero por el tipo de trabajo que nosotros manejamos, tenemos los denominados auxiliares de despacho, despachadores, que tienen una labor de campo, que tienen una labor fuera de la oficina. Por ejemplo, nos toca un despacho con un reconocimiento físico, entonces el despachador tiene que ir a la aduana para poder hacer este trámite y poder este, cumplir con la normatividad aduanera. Entonces, tenemos que tener una comunicación con ellos permanente vía celular, vía WhatsApp, vía correo electrónico, este, y la comunicación al interior de la oficina, como te comenté, tenemos un equipo que manejamos la parte administrativa presencialmente y todos juntos, se da también muchas veces de manera verbal. Tratamos de evitar que sea solamente verbal para que después no hayan problemas en cuanto a que la comunicación no fue muy fluida. Entonces siempre es bueno que sea verbal y eventualmente que haya un correo de por medio que quede como un sustento de lo que se ha comunicado, ¿no? Bueno, creo que tener un buen canal de comunicación es primordial, pues, ¿no? Para realizar las tareas de un equipo al 100%. Definitivamente, sí.
Bueno, como tercera pregunta, ¿podrías pues compartir una situación complicada que hayas tenido que superar como líder con tu equipo actual? ¿Y cómo ocurrió y cómo lo resolviste, ¿no? ¿Qué resultados obtuvieron? Teníamos, por ejemplo, teníamos una descarga directa. Descarga directa es una modalidad de despacho ante aduanas en la cual tú tienes que retirar la carga del terminal portuario. O sea, baja la carga de los barcos y en 48 horas a lo sumo tienes que estar retirando esa mercancía del puerto. Para poder retirar esa mercancía del puerto tienes que cumplir con una serie de normas, con todo el proceso de numeración de la declaración de aduanas, pago de los derechos de aduanas, pero en paralelo a estas dos funciones que son la numeración y el pago de los derechos, se tiene que tramitar lo que se denomina el visto bueno ante la naviera. La naviera, que es la que trae los contenedores en el barco, te exige que se le pague un concepto denominado visto bueno para que ellos te puedan liberar la carga. Entonces teníamos un despacho de estos, de retiro de terminal, y falló, ponte es un ejemplo de lo que comentábamos anteriormente, que no es una comunicación perfecta, siempre hay cosas por mejorar, falló la comunicación de la persona encargada de tramitar este despacho como retiro de terminal, no coordinó con la persona encargada de tramitar el visto bueno en la naviera. Entonces, cuando llegó la nave y quisimos retirar, habíamos cumplido con las normas de la numeración, la cancelación. No pudimos retirar la carga el mismo día porque no teníamos este concepto que denominamos visto bueno, porque no se le había informado a la persona encargada de tramitar el visto bueno que esto iba a ser un retiro de terminal. Entonces, tuvimos que, es un ejemplo que ahí falló un poco la comunicación porque la operación falló. Debimos retirarlo a las 12 del día lunes, y no teníamos ese documento que nos permitiera retirar. Entonces tuvimos que inmediatamente llamar a un personal motorizado, eh, con las mismas tuvieron que ir a la línea, se gestionó automáticamente los permisos, se generaron los montos a pagar, se hicieron las transferencias bancarias y se logró hacer el trámite del visto bueno en una hora, lo que normalmente demora 3 o 4. Y se pudo subsanar y salir, o sea, si bien es cierto con un poco de retraso, pero igual salimos el mismo día y pudimos entregar la carga al cliente dentro de los plazos más o menos establecidos, ¿no? Pero es un ejemplo en el cual sí podríamos ver que falló ahí la comunicación y es un punto que hemos puesto una medida correctiva para que no vuelva a suceder. O sea, lo importante en toda empresa, creo yo, es los errores se pueden dar. Lo que debemos buscar es que si se dan los errores, buscar cuál fue el motivo que generó el error y poner las medidas correctivas para que no se repitan, ¿no? Esa es la idea. Bueno, como Ujú. última pregunta, pues sería, Sí. ¿consideras que en tu equipo existe empatía en las relaciones interpersonales? ¿Por qué? Y cómo puedes proporcionar pues un ejemplo que evidencie esta empatía. Sí, ponte, yo considero que sí hay empatía en el equipo, ¿no? O sea, si bien es cierto, lo que yo siempre les digo, o sea, no necesariamente todos los miembros del equipo tienen que ser amigos. Sería ideal que sean amigos, porque eso generaría, cuando hay una relación de amistad, a veces se trabaja un poco más a gusto, pero no es un requisito indispensable. Pero sí tenemos que ser empáticos con los demás. O sea, sí tenemos que ponernos en el caso de los demás y ver en algún momento si hay algún imprevisto, poder colaborar con los demás. Hubo un problema personal de una de las señoras que trabaja con nosotros, que su hijo tuvo un accidente y necesitaba fondos para poder hacer frente a la curación que tuvo, que no era nada grave, pero igual generaba un costo. Y sin que yo medie de por medio, no fue iniciativa mía, o sea, yo estaba al tanto, estaba viendo, estábamos esperando qué íbamos a hacer, sin que yo medie de por medio, entre los mismos empleados empezaron y organizaron una colecta. Entonces todo el mundo aportó y después me llamaron a mí y me dijeron que yo también aporte. Y se hizo una colaboración para la señora, que la ayudó muchísimo en el tema de la curación de su hijo, ¿no? Eso me dejó a mí sumamente satisfecho, me dejó contento al ver que no solamente se maneja una relación
laboral en la empresa, sino que también hay casos que cuando hay algún problema personal, reaccionamos de manera positiva, tratando de colaborar y de estar en, en una buena sintonía, en una buena relación con los demás. Bueno, muchas gracias por responder las preguntas. Le doy el pase a mi compañera Lucía. Muchas Bueno, gracias. Luciano ha tenido un pequeño percance, no ha podido entrar a la reunión con nosotros, pero igual de todos modos nos ha pasado sus preguntas que le generan interés. Y la primera sería, como líder, ¿usted qué acciones lleva a cabo para fomentar la motivación de su equipo? Nosotros tenemos un sistema de incentivos basado en reconocimiento de los logros, eh, además de premiar el rendimiento y la puntualidad. Entonces, en un sistema de incentivos por bonos, establecemos lo que denominamos el empleado del mes, de acuerdo a un récord de puntualidad, de asistencia, de logro de objetivos. Entonces, todo el mundo trata, en la medida de lo posible, de poder dar lo mejor de sí para lograr este reconocimiento que se ve reflejado, bueno, en una bonificación que se da a fin de mes, aquel empleado que haya obtenido, es como algo así como el empleado de mes, no sé si han visto un Wonka del empleado del mes, que sale su foto. O sea, tratamos de hacer ese tema con los empleados, reconociendo al que mejor desempeño ha tenido en el mes evaluado. Ok, muchas gracias. También, ¿qué iniciativas o prácticas implementa la empresa para motivar a los empleados en general? Eh, Tenemos programas de capacitación permanente. Los empleados, eh, nosotros dictamos personalmente, o sea, nosotros dictamos cada 2 meses, tenemos una reunión de planeamiento y una reunión en la cual y tenemos a veces invitados que conocen el sector, que conocen la materia, que son personas que manejan estos temas, que nos dan charlas de capacitación, por un lado. De otro lado, existen organismos que brindan seminarios en los cuales se van dando los principales, te brindan la información de los principales cambios que han habido en la norma, de cómo han modificado los procedimientos, para estar permanentemente actualizados en este manejo de los procedimientos de aduanas, ¿no? Sí. Además, quisiera preguntarle, ¿cree que sus valores personales influyen en su rol dentro de la empresa? Modestia aparte, claro, la honestidad y el compromiso con los valores es fundamental. O sea, si no tuviéramos esos valores, la empresa, por el tipo de servicio que damos, definitivamente no podría funcionar, no podría existir. Sí, es fundamental que los valores que manejamos se vean reflejados en la empresa para que a su vez sea la imagen ante los clientes, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y por otra parte, ¿cree que los valores de los colaboradores se alinean con los valores enunciados de la empresa? Como te comenté, o como comenté a uno de tus compañeros en una de las preguntas anteriores, finalmente, por la modalidad de trabajo, la cara de la empresa frente a los diversos clientes son los sectoristas. Y ellos, a su vez, se ven apoyados en el trabajo de la parte operativa, que son los que generan las declaraciones, los que ven el tema aduanero, y a su vez eso se ve apoyado en el tema de los despachadores que ven el trabajo de campo. Entonces, eh, estos valores que te estoy mencionando tienen que mantenerlos todos porque finalmente la empresa eh, presenta una imagen que no es la imagen del gerente o del jefe. La empresa presenta una imagen que es la imagen de los trabajadores que laboran en esta empresa y que conjuntamente tienen que hacer
sus funciones para lograr los objetivos planteados, ¿no? Entonces, definitivamente sí. Tienen que incorporarlos y sobre todo tienen que transmitirlos y tienen que hacer que los clientes sientan que ellos están comprometidos, que son honestos, que son íntegros, etcétera, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ahora las preguntas que nos pasó nuestra compañera Lucía esas fueron todas. Ahora paso con las preguntas que redacté personalmente. Y quisiera Ujú. preguntarle, dentro de su rol como líder justamente, ¿qué tipo de liderazgo considera que usted tiene? Este, mira, lo primero que creo que debería quedar claro es que definirse como líder es bastante amplio, ¿no? O sea, no todo jefe es líder. Creo que eso es lo primero. Para ser líder hay que cumplir con ciertas condiciones que no necesariamente por el hecho de ser jefe los tienes. Pero si tuviera que calificarme, yo creo que podría ser como un líder participativo, este, que, en el cual predico con el ejemplo. Los empleados ven que yo no solamente dispongo, sino que yo también participo a la par con ellos de todo el proceso y que si tenemos que quedarnos, nos quedamos todos y si tenemos que hacer algo adicional, lo hacemos todos, incluyéndome a la cabeza, ¿no? Entonces creo que es ese tipo de liderazgo del ejemplo, creo que se llama algo así como democrático, alguna vez leí, podría ser el que mejor define cómo trato yo de enfocar la situación, ¿no? Sí, y dentro justamente de este rol que usted toma como líder, ¿qué aspectos considera que usted podría mejorar personalmente para manejar de mejor manera el liderazgo? De repente ser un poco más, sí, podría ser que de repente, es una pregunta difícil, ¿no? Este, de repente ser un poco menos impaciente, o sea, debemos comprender que tampoco es obligatorio que todos sepan todo, entonces de repente ver un poco por ahí el tema, ¿no? Entender que las funciones que se asignan no tienen por qué ser necesariamente totalmente conocidas por el personal. Entonces, de repente podría haber ahí un poco más de capacitación, como mencionábamos antes. Este, de repente también podríamos mejorar si se delega un poco la responsabilidad. Mucho de la responsabilidad cae en mi persona, bueno, fundamentalmente porque soy el representante legal. Aparte del gerente general, que es un tema administrativo, la aduana exige un representante legal ante aduanas, que es la función que yo cumplo. Entonces, la responsabilidad es alta. Pero sí podría haber, como te digo, una mejor comunicación, una mejor capacitación y delegar un poco más un tema de la responsabilidad y generar una mayor autonomía en el equipo que va a ayudar a que se pueda atender una mayor cantidad de despachos y que se pueda hacer más cosas en un menor tiempo. Bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que usted menciona. Ahora, quisiera preguntarle, en una escala del 0 al 100%, ¿en qué porcentaje considera que se encuentra su empresa en cuanto al clima laboral? 0 siendo muy malo y 100 siendo bueno, muy bueno, ¿no? Me gustaría decir 100, pero es bastante utópico, ¿no? Yo creo que 70, 80% en el clima laboral, mm, evaluando que 100 es muy bueno, o lo mejor, sí, en un 70, 80%, siempre se puede mejorar, pero considero que estamos en un nivel bastante aceptable. ¿Y qué aspectos considera que se pueden mejorar para cambiar justamente el clima? O sea, no cambiar, pero que llegue que se acerque a ese 100% de... Eventualmente podríamos tratar de gestionar mayor integración entre las personas, ¿no? O sea, como mencioné, no buscamos que sean amigos, pero sí que haya mayor integración
entre ellos y eventualmente de repente tener mayor cantidad de actividades extralaborales, ¿no? Organizar, qué te digo? Un almuerzo al mes, eh, donde pueda ir incluso el personal con sus familias, organizar algún tema deportivo, un fin de semana, un día sábado, juntarse todos los miembros de la oficina con sus hijos, con sus esposas, con sus esposos, con su familia, y eso definitivamente mejora la integración automáticamente, ¿no? Podríamos trabajar un poco con eso. Bueno, gracias. Ahora sí doy paso a mi compañera para las últimas preguntas de esta entrevista. Sí, hola. Hola. Bueno, mi primera pregunta es, ¿qué aprendió tu equipo después de resolver una situación complicada recientemente? Mm, que la coordinación y la capacidad de respuesta automática es fundamental. Tiene que haber una capacidad de respuesta ante esta situación imprevista. O sea, no podemos pestañear. Eh, en este negocio, las demoras generan sobrecostos de almacenajes, de sobreestadías de contenedores, que son costos que los asume el importador y que a su vez también generan un perjuicio para el importador que, por ejemplo, no tiene un insumo que necesita en su planta para producir determinado tipo de mercancía o producto. Entonces, sí es importante lo que te menciono, ¿no? Que aprendimos que tenemos que estar permanentemente comunicados y con una capacidad de respuesta inmediata para hacer frente a estas determinadas situaciones puntuales que se puedan dar. Es muy fácil trabajar rutinariamente cuando las cosas van siempre como normalmente se da. Es una rutina que es muy fácil poder cumplirla. El problema es cuando salen justamente estos casos aislados, puntuales, en los cuales la capacidad de respuesta y la capacidad de comunicación es fundamental para poder darle solución al mismo, ¿no? Ok, mi siguiente pregunta es, ¿me puedes mencionar un logro reciente del equipo y los aprendizajes que han obtenido? Sí, tuvimos un despacho de una carga a granel de 800 toneladas. Este, la carga era un despacho de avena de trigo. La avena de trigo tiene un tratamiento especial. Es descargado por tuberías porque viene a granel y adicionalmente tiene que tener inspección de cenaza, porque es un producto comestible. Este, y la inspección de cenaza se hace normalmente en en el puerto. Entonces, en equipo tuvimos una coordinación permanente con Senasa, con la línea, con todo el mundo para poder trabajar en tiempo récord. Así fue tiempo récord el retiro de estas 800 toneladas. Llevamos al inspector de Senasa en barco hasta el buque y se trabajó muy bien. Todo el equipo caminó, cada uno cumplió con su parte del trabajo, se coordinó, se encaminó, se enlazó, todo salió muy bien. Mm. Interesante. Ok, ¿qué acciones has implementado para mejorar el clima laboral y qué has aprendido de ellas? Mira, lo que hacemos mucho es encuestas anónimas entre el equipo, ¿no? Encuestas de satisfacción. O sea, cómo te sientes, qué cosas puedes mejorar, qué cosas te gustaría que mejoren, totalmente anónimas. Y eso nos da un feedback muy importante para poder ver qué cosas podemos hacer, como desde la parte gerencial, para que los empleados se sientan a gusto. Y es fundamental en toda empresa que uno esté a gusto para poder rendir más. O sea, aparte del tema económico, que es importante, hay que reconocerlo, que estés bien y contento en tu trabajo, estés a gusto en un clima adecuado, donde no haya tensiones, donde haya comunicación, donde haya integración, necesariamente es sumamente importante para que se pueda tener una mejor labor que se ve reflejado en una mayor productividad, en un mayor beneficio en el trabajo, ¿no? Ok, bueno, como última pregunta es, ¿qué acciones has llevado a cabo para desarrollar tus competencias blandas? Y acciones. Ah,
Mira, tengo 35 años trabajando en esto y esto es un aprendizaje permanente. O sea, porque fácil sería decir, no, he trabajado esto y lo he hecho en un mes. Mentira. Esto es un trabajo de años. Es un trabajo del día a día en donde vas adecuándote a los requerimientos del cliente, en donde vas haciendo una autocrítica que es fundamental para poder determinar qué cosas debes mejorar. Como te digo, lo comenté en un momento, ¿no? O sea, siempre se aprende algo nuevo, siempre hay algo por mejorar y creo que eso es fundamental, no creernos los dueños de la verdad absoluta, sino que hay que ser receptivos, hay que ser abiertos, eh, todo comentario es bien recibido y es un trabajo permanente que tú vas trabajando y vas perfeccionando en el tiempo para ir tratando de mejorar, ¿no? O sea, tener un objetivo y apuntar a ese objetivo y esperar que se cumpla, ¿no? Ok, muchas gracias por responder No, mis ¿de qué a preguntas. ustedes? Muchas gracias. Sí. Bueno, eso ha sido todo. Agradecerle por su tiempo y espero podernos ver muy pronto. Sí, claro, muchísimas gracias a ustedes y cualquier cosa que necesiten, para cualquier duda o pregunta, a su disposición. Muchas gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, muchas Gracias. gracias. Muy interesante la entrevista, gracias.